Sin temor a spoilearla, porque ya sabemos cómo termina la historia, quiero contarles que estuve viendo la serie Diciembre 2001, basada en un libro de Miguel Bonazo que se llama El Palacio y la Calle. Eh, Mi opinión la voy a dar con una breve escena que ocurrió en casa cuando apareció la película 1985. Mis dos chicos más chicos, adolescentes, 14 y 18, los invitamos a ver la película y no solamente se engancharon a la película, sino que eso abrió muchas charlas en casa muy interesantes, muy nutritivas. Quiero decir, es una generación, la de los que hoy son adolescentes, que tienen una relación más distante con la política que quizá la que tuvimos en otras generaciones. Pero esa en 1985 le abrió el interés hacia temas que quizás no son los habituales que conversan en sus redes o en sus comunicaciones habituales. Con la misma intención tratamos de ver juntos Diciembre de 2001 y el resultado fue totalmente distinto, ¿no? A los 10 minutos estaban ya en sus cosas, o sea, se distrajeron rápidamente. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hay que decir de la serie es que tiene un relato o un tipo de relato que no es muy convocante para las nuevas generaciones. ¿Sí? Eso es lo primero que yo diría. Eso no es bueno ni malo, es una cuestión de producto. O sea, la serie está hecha quizá para aquellos que vivieron el 2001 y no tanto para explicar esas jornadas hacia a las nuevas generaciones. Creo que eso es lo primero que hay que decir y figura a título de octógono, ¿no? Ojo, si lo vas a ver con adolescentes, tiene que estar mediado por una permanente explicación de quiénes son los personajes, la importancia que tuvieron, los roles que mantuvieron en aquellos días, lo cual hace que sea bastante interrumpida la, la secuencia. Por lo tanto, yo diría que se ha perdido una oportunidad de hacer un puente entre aquellos hechos, los del 2001, los del 19 y 20 de diciembre, y las generaciones que hoy se abren incluso a la posibilidad de votar. Bueno, dicho eso, que es como la primera impresión, que no siempre es la que vale, pero esta es la primera impresión, e insisto, sin temor a spoilearlo, porque más o menos sabemos cómo se dieron los hechos y cómo terminaron. La verdad que no estoy para nada de acuerdo con el enfoque político que tiene la serie. Me parece que tiene muy buena dirección. Benjamín Ávila creo que es el director, muy buena dirección. Eh, Me parece que los actores son superlativos, algunos obviamente se lucen más que otros. Jean-Pierre Noer, en el lugar de Fernando de la Rúa, está muy bien. Está muy bien Alfonsín con Manuel Callao, como le quieran decir. Machín, gran actor, componiendo a Domingo Felipe Cavallo también. Cuando digo grandes actuaciones es atentos a las inflexiones de los personajes, la caracterización o las caracterizaciones estaban muy bien. Me queda una cosa amarga con el guión. Yo leí el libro de Miguel Bonazo en el que se basa, ¿no? Basado en hechos reales, en el que se basa la serie. Y el libro de Miguel Bonazo plantea una tesis muy de época, que era el divorcio del palacio con la calle, ¿no? Lo que sucedía, las intrigas palaciegas en la política, una política que estaba de espaldas a la gente, y por el otro lado lo que se daba a nivel del piso, a nivel del suelo, allí en la calle, ¿sí? Maneja Miguel en aquel tiempo, el de él fue el primer libro que sale a contar esos sucesos, la primera mirada que hubo sobre esos sucesos, y estaba evidentemente su narración teñida del espíritu de antipolítica de la época. Todavía no había irrumpido en escena el kirchnerismo y todo lo que el kirchnerismo trajo para que los sectores de la calle se reconciliaran con la política y la política se reconciliara con la calle. La calle es un eufemismo para decir el pueblo, ¿no? Por ser el primer libro, tiene lo valioso de la crónica urgente, pero también peca, si se quiere, de la ausencia de algunos elementos que tenemos los que estamos opinando sobre los hechos con el diario de varios lunes después, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una mala lectura del libro de Bonazo, porque una cosa era ser antipolítico en el 2001
Otra cosa es tener una prédica antipolítica en el hoy, en la actualidad. Las prédicas antipolíticas de hoy, sabemos, nos trajeron a Milei, o nos traen a Milei, y toda esa cosa espantosa que lo sigue. Toda esa cosa espantosa que lo sigue. Se perdió la oportunidad también de rescatar, si se quiere, lo que sucedía con más vigor, lo que sucedía en materia de organización social, y que fue y tuvo un componente importante en esas jornadas, ¿no? La organización popular, quizá un mayor despliegue, que no era solamente el enfoque clientelar, ¿no?, de los piqueteros. Allí lo que pasaba en la Ruta 3 era realmente muy importante, porque era gente que se había organizado, ex trabajadores, la mayoría de desocupados, que se habían organizado en lo que dio origen al movimiento piquetero, pero que se llamaban a sí mismos todavía trabajadores desocupados, y que hacían ollas populares para visibilizar lo que era un reclamo. Eran los protagonistas de la exclusión que había dejado la convertibilidad. Eran realmente el estallido de la convertibilidad antes de que la convertibilidad estallara en términos políticos, antes de que el Palacio se diera cuenta de que la convertibilidad ya estaba estallada. Porque si vos tenías esos niveles de exclusión, ¿sí?, una desocupación por arriba del 25%, una pobreza rondando el 50%, sin ningún tendido de asistencia social, como si luego se creó, por ejemplo, la asignación universal por hijo, planes de trabajo, etcétera. Imagínense el drama que vivió la Argentina allí por el 2001. Los que lo vivimos lo sabemos, las nuevas generaciones no tienen mucha idea. Las nuevas generaciones quizá ven a Milei prometiendo dolarización y creen que eso es posible. Miren, el ensayo que hubo de emparentar al peso con el dólar terminó en el remate del patrimonio público, en niveles de exclusión intolerables para una democracia y con un estallido que dejó casi 40 muertos en la Plaza de Mayo. Sí creo que está insuficientemente retratada, porque hay mucha escena en la serie de operadores políticos. Creo que hay como dos protagonistas que son dos operadores, uno del peronismo y otro del radicalismo. Lo que es un gobierno que no da pie con bola, ¿no? Mucho se ha dicho del gobierno de la Ruvista, del gobierno de la Alianza, de no dar pie con bola. No aparecen allí, más allá de las torpezas de la Rúa y de su entorno, tanto su hijo, uno de sus hijos, que aparece bastante bien retratado, como sus funcionarios, pero sobre todo un gobierno impregnado de la falta de carácter y de la falta de claridad, ¿no? De llegar a presidente y no saber para qué, porque de eso se trataba, ¿no? Y tratar de ver todos los días a ver si le daban un sentido a un gobierno que fue realmente desastroso. Está clarísimo que no aparecen los verdaderos factores de poder real. Está clarísimo que Patricia Bullrich solo aparece una vez y para criticar a Moyano, cuando fue artífice junto a Hernán Lombardi, junto al radicalismo. Bueno, muchos de los que hoy reclaman para sí tener razones superiores a las del peronismo en aquel tiempo no tenían no solamente ninguna razón, sino que no tenían ninguna idea, más que entregar al país al Fondo Monetario Internacional y llamar a Domingo Felipe Cavallo para que resolviera aquella bomba que había activado con la convertibilidad, lo cual también deslegitimó al gobierno de la Rúa y siguió profundizando esa verdadera grieta que había entre el Palacio y la calle. Insisto, se desaprovechó una oportunidad de hablarle a las nuevas generaciones sobre lo que ocurrió. Sobre lo que ocurrió realmente en esos días. No es menor el tema. No es menor el tema. Porque estamos ya a una cantidad de años prudentes como para que muchos y muchas se hayan olvidado de lo que sucedió, y está bien refrescarlo. Pero para los que no vivieron esas jornadas, el 2001 no existe. Entonces, allí en el 2001 lo que estalla es un proyecto. Es un proyecto de país. El proyecto subordinado al Fondo Monetario Internacional, el proyecto de país subordinado también a las estrategias de ese fondo y a sus recetas, que lo único que generaban era exclusión social. Fue también el remate del patrimonio público. Reemplacemos patrimonio público por recursos naturales. Digo, siempre acecha el fantasma de ese proceso político, social y económico, siempre acecha, y lo que la sociedad ha hecho desde entonces es tratar de ponerse a resguardo de esas ideas tenebrosas. El día que bajó la guardia y votó engañada a Mauricio Macri, algo de todo eso regresó, algo de todo eso retornó,
Y algo de todo eso volvió a producir las mismas heridas lacerantes, tanto en el cuerpo social como en la economía del país. Por lo tanto, es muy serio el asunto como para hacerlo mal, o por lo menos no hacerlo ya ni siquiera con el talento, sino con la sensibilidad política de lo que implica retratar aquellas jornadas en las que estalló un país y empezó a construirse otro. En el medio hubo 16 años de kirchnerismo que no solamente resolvieron esa grieta entre el Palacio y la calle, sino que convocaron a la calle a hacer gobierno, convocaron a sus dirigentes, a los dirigentes piqueteros, a los dirigentes sociales, a formar parte de un proyecto político. A esos desocupados les consiguió trabajo porque hubo un impresionante desarrollo planificado tendiente a eso, la recuperación de la soberanía y sobre todo la ruptura con la impunidad. Porque el gobierno de Fernando de la Rúa fue un gobierno no solamente débil, de carácter, sino que también fue un gobierno de la impunidad. Seguían pavoneándose por las calles los represores y paseaban o se paseaban delante de las víctimas sin que a nadie del gobierno pareciera haberlo afectado mucho. Sí afectaba, por supuesto, a las víctimas. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner recompusieron esa relación, le dieron integridad a la política, pusieron en marcha un proyecto de país muy distinto al que se planteaba allí y que estalló por los aires, y a la gente le fue mejor. A la gente le fue mejor. Esto que yo estoy diciendo quizás sea más difícil de decir porque no todos van a tener este mismo parecer. Pero parece que es fácil retratar las jornadas del 2001 sin rigor, con una prédica antipolítica y con, si se quiere, la mirada de Disney. El otro día Sergio Massa hablaba del ratón Mickey en su discurso allí en Tortuguitas, ¿no? En lo que fue el Congreso del Frente Renovador. Y la verdad es que para lo que pasa en la Argentina, y que tiene como protagonistas argentinos y argentinas, es difícil hacerlo con la vara, con el método que tiene Disney. La Argentina no es Disney. Podrá hacer muchas cosas, pero no es Disney. Y probablemente esta Argentina 2001, esta serie, está muy bien lograda en algunos aspectos, como antes describíamos, la dirección, las actuaciones, pero quizá tenga un problema de guión. Y en la batalla cultural los guiones son fundamentales. Entonces no es lo mismo contar la historia desde lo que asisten a una cena que contarla desde la mirada del mozo o la moza o el personal de catering. Seguramente habrá miradas divergentes sobre un mismo episodio. Esa política que miraba con la nuca a la sociedad, hoy amenaza con retornar. Y vuelve con los mismos nombres. De la Rúa ya murió, pero están Patricia Bullrich, está Lombardi, está Ricardo López Murphy, están los economistas de Domingo Felipe Cavallo sosteniendo a un Milei. Está todo eso frotándose las manos porque parece que hay una chance para ellos de volver a hacer daño a la República Argentina. Está en nosotros impedirlo y está en nosotros también ser dueños de nuestro destino y poder contar el guión como corresponde, como fue. Para eso tenemos que ser protagonistas. Diciembre del 2001, El Palacio y la Calle es mucho más que una serie. Es una memoria lacerante que nos tiene que permitir diseñar un futuro donde todas y todas estemos integrados, donde haya soberanía, donde haya justicia social y no haya, como ocurre con esta serie, olvidos tan temibles. Un país unido por la radio.